Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La industria del espectáculo turco quedó sacudida por unas declaraciones que nadie había previsto. Esra Turkoglu, actriz reconocida por su carisma y fortaleza en la pantalla, sorprendió al admitir un episodio íntimo que podría alterar para siempre la percepción pública sobre su vida sentimental. La confesión llegó de manera inesperada, en un contexto cargado de nostalgia, cuando el destino volvió a colocarla frente a frente con Halil, el hombre con quien había vivido una de las rupturas más comentadas de los últimos años. Todo comenzó durante un evento privado en Estambul, una velada en la que coincidieron sin previo aviso. Quienes se encontraban en el lugar aseguran que la atmósfera se volvió densa y eléctrica al mismo tiempo. Aunque ambos intentaban mantener la compostura, evitando mirarse directamente, la energía entre ellos resultaba evidente. Testigos describieron la escena como un choque de emociones contenidas, orgullo, dolor y, a la vez, un hilo invisible que parecía volver a unirlos. En una entrevista exclusiva concedida poco después, Esra confesó lo que jamás había imaginado reconocer en público: siempre pensé que las segundas oportunidades no eran para mí. Cuando cierro un capítulo, lo cierro de verdad. Pero aquella noche, todo cambió. Sentí que mis manos temblaban y entendí que había asuntos que nunca se resolvieron del todo. Sus palabras resonaron en cuestión de horas, desatando una avalancha de reacciones en redes sociales. Halil, por su parte, tampoco permaneció en silencio. En confianza con algunos amigos presentes, admitió que la conexión con Esra nunca se había borrado de su interior. Ella siempre formó parte de mí. No importa cuánto tiempo pase, su presencia me desarma, habría dicho con voz pausada pero firme. Esa confesión, filtrada rápidamente a la prensa, multiplicó las especulaciones. Las opiniones del público se dividieron de inmediato. En Instagram y Twitter, algunos seguidores celebraron la posibilidad de un reencuentro romántico, convencidos de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer. Otros, en cambio, advirtieron a la actriz contra la tentación de volver a un pasado que ya la había hecho sufrir. Una usuaria escribió: Esra, eres una mujer fuerte, no des marcha atrás hacia lo que ya te hizo daño. Mientras tanto, otra seguidora compartió: si todavía existe sentimiento, ¿por qué negarse? El corazón siempre sabe más que la razón. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, al final de la velada, Esra y Halil fueron vistos conversando en un rincón apartado. No hubo abrazos ni gestos comprometedores, pero quienes los observaron aseguran que la intensidad de aquella charla era palpable. Parecía que decían todo lo que no pudieron en su momento, relató un invitado anónimo. La prensa local no tardó en reaccionar, alimentando titulares llenos de interrogantes. ¿Estamos ante el inicio de una reconciliación amorosa o simplemente se trató de un cierre pendiente? Lo cierto es que las propias declaraciones de Esra dejaron abierta la puerta a múltiples interpretaciones. No diré qué ocurrirá. Solo sé que aquella noche me hizo replantear muchas cosas. A veces creemos que todo terminó, y de repente, la vida nos sorprende con un giro inesperado. Halil, más directo, lanzó un mensaje que muchos consideraron casi una declaración pública: si ella decide volver, aquí estaré. El amor que siento no desaparece, aunque lo intentemos esconder. Con esas palabras, las dudas se multiplicaron. ¿Estaba insinuando su disposición absoluta a recuperar lo perdido? El día siguiente, la maquinaria mediática ya estaba en marcha. Programas de televisión organizaron debates especiales donde psicólogos y expertos en relaciones discutían si
Retomar una historia con un ex es una muestra de debilidad, al contrario, un signo de madurez emocional. En paralelo, productores de cine y televisión empezaron a ver a Esla desde otra perspectiva. Su vulnerabilidad y sinceridad la hacían más atractiva para papeles de gran complejidad dramática. Un productor conocido declaró: "Lo que transmitió Esla es autenticidad pura. El público busca actores que sienten de verdad, y ella se mostró sin máscaras". Alil tampoco quedó al margen del escrutinio. Mientras algunos compañeros lo animaban a luchar por el amor, otros recordaban que fue él quien no supo cuidar la relación en el pasado. Un amigo cercano comentó: "Alil está en una encrucijada. Ama a Esla, pero teme repetir los mismos errores. No quiere perderla otra vez, aunque tampoco se atreve a precipitarse". Las redes sociales estallaron. Los hashtags #Ilayalil y #segunda oportunidad se convirtieron en tendencia, con miles de publicaciones que iban desde románticos montajes de vídeo hasta duras advertencias. "El amor no siempre es suficiente, espero que aprendan de los errores", escribió un usuario. Otro compartió imágenes de la pareja acompañadas de la frase: "Cuando dos almas están destinadas, el tiempo solo es una pausa". Ante semejante revuelo, ambos optaron por el silencio. Durante varios días no publicaron nada en sus perfiles personales, lo cual no hizo más que aumentar la expectación. Paparazzi lograron fotografiar a Esla paseando sola a orillas del Bósforo con auriculares puestos, y a Alil saliendo pensativo de un café en Katki. Un medio tituló con ironía: "El silencio habla más que 1000 palabras". Como si todo esto no fuese suficiente, un rumor avivó aún más la llama. Una reconocida plataforma de streaming estaría interesada en reunirlos como protagonistas de una serie que mezclaría romance y drama. Los ejecutivos consideran que su historia real tiene tanto poder narrativo que, llevada a la ficción, podría convertirse en un fenómeno imparable. Un crítico televisivo opinó: "El público disfruta ver a parejas con un pasado compartido en la vida real. La pregunta es, ¿estarán ellos dispuestos a revivir frente a las cámaras lo que vivieron fuera de ellas?". Detrás de esta posible reconciliación se esconden heridas antiguas. Personas cercanas aseguran que la ruptura no fue solo fruto de diferencias personales, sino también de las presiones externas, agendas laborales imposibles, la constante exposición mediática y el peso de las expectativas públicas. Ella lo amaba, pero se sentía asfixiada por las miradas y los comentarios. La gente olvida que detrás de los actores hay seres humanos que necesitan respirar, confesó una amiga de Esla. Alil, en entrevistas pasadas, había reconocido su propia culpa: "El éxito a veces te arrebata lo más valioso. No supe verlo a tiempo". Hoy, esas palabras cobran un nuevo sentido. La gran incógnita es si podrán reconstruir algo sólido sobre las ruinas del ayer o si, inevitablemente, están destinados a repetir la misma historia. En una reciente aparición pública, Esla fue consultada directamente sobre Alil. Con una sonrisa tímida respondió: "La vida no se puede planear. A veces lo que juramos que jamás ocurrirá, termina sucediendo. Solo sé que quiero ser fiel a lo que siento, sin importar lo que digan los demás". Una declaración que muchos interpretaron como una señal inequívoca de que el capítulo con Alil podría estar lejos de cerrarse definitivamente. Y ahora la pregunta es para ustedes, queridos seguidores de MR Magazine. ¿Creen que el amor entre Esla y Alil merece otra oportunidad? ¿O piensan que volver al pasado es un error inevitablemente condenado al fracaso? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden que pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose al canal de MR Magazine, activando la campanita para no perderse ninguna noticia, y, si quieren contribuir de manera especial,
Unirse con el botón unirse para respaldar aún más este proyecto. Su apoyo hace posible que sigamos trayendo las historias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.